para esto después del segundo segmento de conexiones. Antes, les muestro como siempre lo que tenemos portada en los principales medios de comunicación de nuestro país. Esta es la portada de la prensa gráfica, dice más diputados y alcaldías a Arena. En el conteo, obviamente esto hay que reiterarlo, es un conteo preliminar. El conteo final, justamente el proceso, el escrutinio final comienza este día. Se espera que a un poco antes de las 6 de la tarde el Tribunal Supremo Electoral oficialice ese proceso, pero en términos preliminares lo que se tiene es Arena estaría alcanzando 38 diputados, el FMLN 22, gana 9, el PCN 10, el PDC 3, Cambio Democrático 1 y un independiente. Eso es lo que está planteado. La foto destacada tiene que ver con la reflexión, pero sin preguntas, que hizo la dirigencia del FMLN. Ayer tarde leyó un comunicado ante los medios de comunicación, se lo mostramos a usted ayer mismo, pero aquí está la fotografía también de esa conferencia de prensa. Hasta hoy entonces lo que se tiene es que Arena está ganando 9 cabeceras, hay 2 más en disputa, victorias claves en Gran San Salvador, curul reñido entre PCN y Gana en San Vicente, el FMLN que logra retener al menos unas 2 cabeceras, PCN que obtendría una segunda cabecera, PDC lograría un curul en San Miguel. La bancada de Arena acaricia la mayoría simple. Esta es el seguimiento de la información que tiene la prensa gráfica. Usted ve destacado ahí de los 38 diputados, el celeste obviamente que está planteado a la izquierda de su televisor, el FMLN 22, Gana 9, PCN 10, PDC 3, CD 1 y el independiente o no partidario 1. Acá se plantea también el fallo, el conteo de marcas y Smartmatic lo reconoció anoche. Dice que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sabían desde la mañana del error que se dio en el conteo de las marcas, pero no lo informaron en la conferencia de mediodía y esperaron hasta la noche de ayer. Se ejemplifica, por ejemplo, el error que cambió el orden de la lista de las preferencias en marcas preferenciales. Sin duda alguna es un problema que ha complicado bastante al Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, el diputado Norman Quijano, que plantea que buscará ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Este es un ejercicio que ha hecho la prensa gráfica muy interesante, lo han hecho otros medios también, ya se los mostraremos. Resultados preliminares, cómo está el mapa ahora, cómo se perfila el mapa a nivel nacional. Obviamente el rojo el FMLN, que ha quedado bastante reducido. Este celeste es el Partido Arena, luego tenemos un poco el azul, el PCN, gana el color naranja. PSD el amarillo, PSD que es el color más o menos violeta, que no aparece desde luego porque prácticamente no tiene mayor participación. Esto es lo que tenemos entonces el resto del país también, cómo se distribuye la participación o cómo se distribuye más bien las alcaldías que cada uno de los partidos ha obtenido a nivel nacional. Este es el caso de las alcaldías en el área metropolitana de San Salvador. Únicamente 4 estarían siendo gobernadas por el FMLN, las tiene ahí dibujadas. El FMLN con derrotas en sus bastiones y alcaldías del área metropolitana, eso es lo que estábamos diciendo hace un momento, y un poco también la distribución. La corrupción le pasa factura al FMLN en los ranchos, esto lo publica también, este es el caso del diario de hoy, dice una cita textual: aquí todos éramos rojos, un bastión, pero a raíz de que con el paso del tiempo la corrupción incrementó, que nos querían manipular, decidimos decir no más al partido. Poco a poco la gente fue despertando, fue ahí donde dijimos ya basta. Eso es lo que dice también ahí en San Antonio de los Ranchos Rosa Serrano, que es habitante de ese municipio. Y esta es la declaración del alcalde de San Marcos que fue reelecto, Fidel Fuentes. Dice: en otros partidos, cuando se dan resultados así, las dirigencias renuncian. Obviamente está haciendo referencia directa al fracaso del FMLN en esta elección. Hayan boletas en basurero y paran el conteo. Este es lo que ha ocurrido en San Miguel. Lo que tenemos, este es el caso particular de este joven que fue identificado en un video donde pertenece a Junta Receptora de Votos y le pasa una papeleta a otra joven que está atrás de él. Hay un video que circula en redes sociales, está en todos los medios de comunicación también, pero este joven fue identificado como José María Montenegro Ortiz. De acuerdo con la publicación, el joven pertenece al FMLN y es residente de la ciudad de San Miguel. Aquí hacen referencia al video que fue publicado en las redes sociales y se puede apreciar cómo Ortiz le entrega una papeleta marcada a otra persona cuando los demás miembros de la Junta Receptora no observan o no lo notan. Diario El Mundo: la derecha proyecta una mayoría en la Asamblea Legislativa, tendría la llave de la calificada en la Asamblea de acuerdo a la proyección de los datos que se tienen, podría llegar a 41 diputados, pero esto tiene que ver también con coalición, 2 o 3 diputados en coalición con el PCN. Smartmatic falló en la transmisión de las preferencias de candidatos, lo que hablábamos, y este es un pronunciamiento de la Fiscalía General de la República que ha tenido que hacerlo justamente este día para hacer notar que, dicen ellos,
que se verificará en la etapa del escrutinio final que los resultados consignados en las actas de la Junta Receptora de Votos sean congruentes con los datos procesados por el sistema informático. De advertirse irregularidades relacionadas con el llamado error informático anunciado por las autoridades electorales, se iniciarán las investigaciones a fin de deducir las responsabilidades penales o administrativas que correspondan. Arena gana 20 alcaldías más y el FMLN pierde 15. Este es el otro gráfico que tiene también Diario El Mundo. Más información relacionada con este caso. Gana que arrebató Jiquilisco, bastión del Bajo Lempa, allá en Usulután. Mason, que plantea que revisará contratos de mercado y recolección de los desechos. El diario de hoy, 144 alcaldías para Arena, proyecciones dan 38 diputados areneros y 22 para el FMLN. También un mapa de distribución de cómo queda el pastel a partir del día domingo. Arena que gana en el 54% de las alcaldías a nivel nacional. Pues bien, esto es los escaños en la asamblea también de cómo está la distribución. Por primera vez habrá alcaldesa en Santa Ana. El Faro dice también en el diario digital, el periódico digital El Faro dice en este segmento que han titulado Poderes, el FMLN sufre la peor derrota de su historia democrático. Y Factu dice Jacqueline Rivera ofreció jazz y bocadillos, pero no respuestas. Y el cartel que destaca desde luego la derrota de Jacqueline Rivera en San Salvador, Jacqueline ya no vino. Es en alusión a la campaña. Esto es lo último que les muestro a ustedes, que tiene que ver también con una resolución muy relevante, muy importante también, porque tiene que ver con la situación de espionaje, sobre todo cuando se ha denunciado el mal papel que se ha hecho del organismo de inteligencia del Estado en nuestro país y sobre todo para la persecución de dirigentes políticos y hasta empresariales. Y esto es lo que tenemos. La sala ordena al presidente de la República transparentar el funcionamiento del organismo de inteligencia del Estado y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Luis, es un gusto que esté con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Un gusto para mí. Muy buenas tardes, William, y muy buenas tardes a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Luis, para comenzar entonces desde la perspectiva de la principal gremial de empresarios de El Salvador, bueno, prácticamente la única, si nos pone un poco en perspectiva cómo asimila, cómo interpreta desde la visión empresarial este resultado electoral del pasado domingo. Bueno, yo creo que lo primero que habría que enfatizar es el hecho de que la población como que ha madurado más rápido que los políticos y los partidos políticos. El evento electoral del domingo así lo demuestra. Ahí vimos que a pesar de las dificultades, lo complejo de la elección y tantas otras cosas que se dieron, la población fue a votar en paz y en tranquilidad. En un primer inicio pensábamos nosotros que el absentismo había aumentado considerablemente y que eso en sí mandaba un mensaje. Sí. Pero después, con más calma, al analizar la situación y los números, nos damos cuenta que la votación más o menos estuvo similar a otras votaciones en el pasado y que en realidad la caída en el número de votantes había sido dirigida básicamente al partido de gobierno FMLN, porque Arena mantuvo su número de votantes, los partidos pequeños subieron en 100,000 votos, los votos que tuvieron, y el FMLN se desplomó por 300 o 300 y pico mil votos a un tamaño que no tenía casi ni desde comienzos de la guerra. Entonces, hay algunas consideraciones para leer este resultado. Sí. La primera es que quizás el padrón electoral se encuentra sobreinflado o está demasiado lleno y no puede o no es capaz a través de los números del padrón electoral medirse cuál es el abstencionismo real, entendiéndose abstencionismo de las personas que pudiendo llegar a votar, sí, no llegaron a votar. Esto sería entonces hacer una depuración. Yo creo que es importante. Hay que depurar el padrón electoral. Hay que depurarlo porque el padrón ha venido creciendo en la medida que la población ha ido aumentando, aunque modestamente, pero en la medida que la población va cumpliendo 18 años o más. Pero lo que no se ha hecho es sacar del padrón a las personas que han fallecido, ni tampoco hay manera de saber en ese padrón cuántas personas en realidad ya no viven en el territorio nacional y no son capaces de venir a votar en todas las elecciones. Se estaba hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que eso habría que establecerlo ya justamente haciendo una depuración exhaustiva, ¿no? Porque decían algunos, bueno, ¿qué tal si todavía es el caso de los compatriotas que están en Estados Unidos, estén considerados como tal, ¿no? Sí, correcto. O sea, mientras no existe el voto en el exterior, no podemos considerar que las personas
que están en Estados Unidos podían votar y no votaron, solo porque no vinieron al país. Entonces, si tenemos que del padrón electoral, que creo que era 5 y pico de millones de habitantes, y voy a hacer esta referencia. Sí. De acuerdo a la Digestic, en la última encuesta de hogares que hubo en el país, la población viviendo en El Salvador era alrededor de 6 y un poquito más de millones. Si resulta que los aptos para votar son 5,5 millones, significaría que aquí no hay nadie menor de 18 años, pues. Porque casi toda la población tiene carnet, tiene DUI y es mayor de 18 años. Sí. Y eso no es así. Entonces significa de que también existen una gran cantidad de hermanos salvadoreños en el exterior que tienen su DUI y que no votan, no porque no quieran, sino porque tienen obligaciones, trabajo, les sale demasiado costoso venir y por eso no votaron. Entonces, en realidad, de las personas que pudiendo votar, no votaron porque no quisieron, ¿cuántas son? No sabemos en realidad. Entonces no sabemos cuál es el porcentaje del abstencionismo. ¿Cree usted que entonces si el dato se ajustara realmente y hubiera una depuración muy precisa, de repente entonces los niveles de participación que se tienen podrían ser más altos? Porcentualmente hablando, sí, pero lo que podemos ver ahora con los números es que en esta elección participaron casi la misma cantidad de personas que participaron en la elección anterior. No es que en la elección anterior, digamos, hubo una participación masiva y abrumadora. No, pero lo que estamos viendo aquí es que no significa que en esta elección la gente no fue a votar, como anda diciendo una persona por ahí, de que hizo un llamado a no votar y anular los votos y que eso es lo que triunfó el día de ayer. No, bueno, pero la anulación de votos tampoco fue un fracaso al final en el llamado que se hizo, porque tampoco marcó lo que se esperaba en términos de porcentualmente. Eso también es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que los votos que declinó el FMLN fueron divididos como en tres grupos. Uno, los que crecieron los partidos pequeños. Creció casi en 100,000 votos, los votos del PCN, de Gana, de Democracia Cristiana, el CD, los independientes, etc. Ese es un factor. El segundo factor es si hubo un aumento de los votos nulos, y los votos nulos habría que analizarlo de manera individual porque muchos votos, yo estuve de observador en varios centros electorales, lo que vimos es que la manera de votar era bastante compleja y no hubo campañas educativas lo suficientemente intensas para que la gente tuviera claro cómo ir a votar. Claro, los votos nulos que más se han conocido son los que escribían bayuncadas y cosas chistosas y todo, pero yo vi una gran cantidad de votos nulos de gente que votaba por bandera, por dos banderas, y votaba cruzado, votaba por las personas que estaban debajo de la bandera. Ahora, que es diferente entonces en términos de intención, ¿no? Exacto. Con aquel que lo hace ya con el mensaje, con todo el dolo, digamos, sí, de anular, con el otro que lo hizo porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, tenés en los votos nulos hay que hacer ese análisis, dividir los votos nulos. Y en tercer lugar, digamos, está la gente del FMLN que en realidad no quiso ir a votar porque se sintieron decepcionados. Este es un voto de castigo al partido de gobierno, ya sea porque los decepcionaron, porque las políticas públicas no han funcionado, porque no han resuelto los problemas, porque los han visto como algo hipócritas en términos de su lenguaje y sus acciones, donde ha habido mucha corrupción, donde el estilo de vida de los líderes no va acorde a lo que le dicen a las bases que tienen que vivir, etcétera, etcétera. Bueno, hubo una cantidad de encuestas y evidentemente ninguna de las encuestas que se conocieron públicamente, incluso algunas privadas, le daban ventaja al FMLN, ¿no? O sea, parece que la derrota estaba planteada desde entonces, quizás en términos porcentuales o cantidad de diputados o alcaldías que han perdido, en el caso del FMLN, eso como que ha sido la sorpresa, ¿no? Sí, la sorpresa ha sido la magnitud del rechazo y la magnitud de la derrota. O sea, yo diría, y este es una crítica sana, un consejo sano, de que Arena no puede regocijarse, engolosinarse con que esta victoria es de ellos. Claro, Arena hizo algunas cosas bien o hubiera bajado
su votación de las votaciones anteriores. Pero en realidad Arena se mantuvo. Aquí el que bajó fue el Frente. Lo que nadie se podía imaginar es qué tanto iba a ser el rechazo y el castigo para el Frente, porque sí, yo recuerdo en los análisis que se hicieron pocos días antes de las elecciones, la gente pensaba, si al Frente verdaderamente le va mal, va a sacar 28 o 27 diputados, con lo cual pierden la llave para la mayoría calificada. Y entendíamos en algún momento determinado, Luis, porque la información que se manejaba incluso un poco privada, era que la apuesta del FMLN era que por lo menos conservar el número para tener el voto calificado. Exacto. Esa era, digamos, era una victoria incluso. O sea, algunos lo miraban internamente, nos comentaban que era una victoria. Es que si eso hubiera pasado, William, realmente el balance de poder no hubiera cambiado mucho. Porque si ellos conservaban la llave de los 56 votos o de la mayoría calificada, Gana se veía que más o menos iba a tener cercano a los diputados que tenía en la actual legislatura. Entonces, básicamente los bloques se mantenían. Claro. Y el balance de poder no cambiaba. Pero con esta situación ahora, con el FMLN teniendo 22 diputados, aunque el CD, su aliado en algunas coaliciones, saque uno, pues tienen 23. Sí. Entonces no tienen la llave y ya realmente, legislativamente hablando, se vuelven casi irrelevantes. Ahora sí, porque al final, si usted suma, Arena puede hacer mayoría simple con cualquiera de los partidos políticos, exceptuando al FMLN, desde luego, e incluso tenerla calificada con los demás partidos. Y tenerla calificada con los demás partidos, así es correcto. Entonces, el bloque, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que estos términos circunstanciales de derechas e izquierdas ya están un poco caducos, pero diría yo que aparte pueden hacer el bloque de derecha, pueden tomar decisiones sin tener que consultar al FMLN. Yo diría, sin embargo, que no cometan ese error, que una de las cosas que creo yo que a la población rechaza es la prepotencia, el tratar de pasar por encima y no escuchar razones cuando son lógicas y cuando son sensatas de cualquier otro partido solo porque el partido no tiene los números. Aunque exista un solo diputado. La famosa aritmética legislativa, ¿no? Que en el pasado se ha impuesto como de manera aplanadora o hasta visceral en algunos momentos determinados. No tenemos los números y eso es lo que importa, que también lo ejercitó el FMLN. Sí, por eso digo. Hay que decirlo. Y parte de eso en el pasado castigó la población a Arena por hacerlo, castigó a la democracia cristiana en su momento y ahora está castigando al FMLN. Entonces, si queremos de verdad aprender de la historia e ir fortaleciendo la democracia, aprendamos a no continuar haciéndolo en el futuro. Y entonces, ¿usted sí cree que Arena no debe engolosinarse, tomándole? No debe engolosinarse y no debe de pensar que este es un triunfo que le da la licencia, como la licencia para hacer lo que le dé la gana. No, ahora el pueblo salvadoreño le ha dado una segunda oportunidad a Arena y Arena no la tiene que desperdiciar, tiene que ser responsable, humilde, tiene que escuchar, tiene que demostrar que ha entendido las lecciones de los errores que cometió en el pasado, cumplirle a la gente, preocuparse y hacer énfasis en la parte social, los programas sociales y darle respuesta de solución a los problemas que más afectan a las personas. Perfecto. Nos quedamos en el punto, Luis, cuando regresemos ya un poco la visión de qué implica esta nueva aritmética legislativa en términos de cómo lo ven ustedes como empresarios en el rumbo que se le puede imprimir al país. Claro, estamos hablando del órgano legislativo, ¿no? Porque la presidencia sigue en manos del FMLN, pero qué implicaciones tiene un poco también el tema de certidumbre empresarial, porque desde luego que hay una factura que se le ha cobrado, me imagino, la gente del FMLN también, que tiene que ver por temas como esa falta de una relación armoniosa con el sector empresarial del país, el tema del empleo, la inseguridad, etcétera. Pero bueno, vamos a la pausa. Dos números tendremos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad.
Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Con nosotros estamos haciendo una reflexión con Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, sobre el resultado electoral del pasado domingo. A ver si tratamos de avanzar un poco en el tiempo, Luis, porque bueno, hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Y una hora no nos va a alcanzar sin duda alguna, pero vamos a tratar de avanzar. Para ir entonces concluyendo un poco sobre nos daba la visión sobre el caso de Partido Arena, cómo debe asumir este resultado, pero en el caso del FMLN, ¿qué puede estar pasando? Porque al final de cuentas ha habido nada más una lectura de un comunicado en términos oficiales ayer y de lo que menos se habló es de decir cuáles son los correctivos que van a impulsar o van a iniciar. Bueno, yo creo que lo que dice el alcalde del FMLN es cierto y es valiente. Es un poco salirse de la costumbre que existe. Cualquier dirigencia que hubiera enfrentado un resultado electoral tan catastrófico como este que ha tenido el FMLN, por dignidad, ya no digamos si uno es demócrata, por dignidad hubieran puesto sus puestos a disposición y hubieran renunciado. Y es más, haciendo memoria, quiero recordarles que cuando el secretario general era Facundo Guardado, del grupo de los renovadores del FMLN, y él perdió la elección contra el expresidente Francisco Flores, al nomás perder, lo primero que pasó fue que lo quitaron o renunció, puso a disposición su puesto de secretario general en el partido, y no solo lo quitaron de secretario general, sino que yo creo que hasta ahí en ese mismo momento lo expulsaron del partido. Sí. Pues hicieron eso, y desde ese entonces no cambia la dirigencia del FMLN. Yo creo que lo mismo tendrían que hacer en este caso. Viendo lo que sucede en el FMLN, yo creo que hay tres factores que sería bueno que la población observara. Uno, como dije y lo vuelvo a repetir, es el voto de castigo ante la inoperancia, los errores, la prepotencia, la división, la siembra de odio y de división social que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Ese es un factor. El otro factor es el factor, digamos, del pleito que tuvieron con el exalcalde, el futuro exalcalde de San Salvador, donde hizo llamados, pues, y creo que algunas de las personas que simpatizan con él no fueron a votar. Sí. Pero la tercera, que yo creo que muy poca gente ha empezado a vislumbrar, es el factor Óscar Ortiz. Porque Óscar Ortiz, si ustedes se recuerdan, le disputó la candidatura presidencial al legendario y ya fallecido Shafiq Handal. Y la ganó, ¿no? Porque esa vez la ganó y tuvieron que negociarla en un hotel acá, claro, en la capital. Claro, la ganó y la tuvo que ceder. Sí. Entonces eso demuestra que al menos en aquel momento Óscar Ortiz tenía una buena base al interior del partido. Y a Óscar Ortiz, antes de estas elecciones, básicamente lo habían apartado, lo habían ninguneado, lo habían callado, le habían dicho, mira, este es el ungido y vos ni siquiera pretendás aparecer ahí con intenciones de querer ser candidato presidencial. Entonces yo me imagino, aquí no tengo yo las pruebas, pero las estoy especulando en el análisis, yo me imagino que una porción de gente que está, digamos, a favor de Óscar Ortiz como futuro candidato o como futuro dirigente, porque nunca lo han dejado dirigir el FMLN, puede haber también influenciado en la parte de abstencionismo que se dio en estas elecciones. Ahora, pero eso muy en silencio. El abstencionismo del frente. Sí, pero eso quizás muy en silencio, ¿no? Es que porque esta gente la porque Óscar Ortiz sí dio declaraciones fuertes, ¿no? Diciendo de que había que ser ético, incluso un llamado que le hizo directo a Gerson Martínez, claro, que había que ser ético para poder competir sí, y abrirse a las internas. Pero si ustedes se acuerdan... Y la cúpula estaba, prácticamente ya decidió sobre Gerson, ¿no? Y ya había decidido y le mandó otro mensaje después de eso, como diciéndole que se callara, y después de eso no volvió a hablar. Pero antes de esa declaración, él había dicho que él iba a lanzar su candidatura y nunca la lanzó. O sea, la gente se quedó esperando. Me imagino que al interior del FMLN, porque como repito, ahí las cosas se manejan con suma discreción interna, me imagino que mucha gente no quedó contenta con eso. No le ha de haber gustado
la forma dedocrática de cómo se ponen candidatos. Y algún grado de impacto debe de haber tenido eso en las 350.000 personas del FMLN que no llegaron a votar. Perfecto. Ya vamos a hablar también, me interesa conocer su opinión, Luis, sobre el tema de Smartmatic, lo que acaba de pasar con el tema de las preferencias, en el caso por rostro de los diputados, sobre todo en el caso de La Libertad y San Salvador, es donde se ha visto ese problema, y hablamos después también de ya el tema estrictamente de la visión empresarial, de cómo se está viendo el tema de estabilidad futuro, qué implicaciones tiene ya para el tema de la inversión. Desde luego falta elección presidencial, ¿no? Y eso genera siempre incertidumbres. Tenemos a alguien en el teléfono, la recomendación de siempre, si le baja volumen al televisor para que nos escuche solo por el auricular. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Sí, buenas tardes. Díganos. Hablo del departamento de Morazán. Díganos. Sí, quisiera hacer una pregunta de Luis Cardenal, fue presidente de la empresa privada. Están hablando mucho del FMLN, a nosotros los salvadoreños en realidad los tienen hasta por las nubes. No, pues el golpe que se les ha dado es por la situación que ellos han vivido en el país. Tienen al país completamente desastrado. No tenemos seguridad, no tenemos empleo. En los departamentos muchos muchachos sentados en las calles porque no hay empleo. Y la seguridad nunca cambia. Millones y millones y millones que ni las calles se pueden arreglar por estar sacando dinero para la seguridad, y esa dicha seguridad no se mira en el país, porque los muertos siempre aparecen y hay una tendencia de muertos bajas, pero eso es una mentira delante del pueblo salvadoreño, porque aquí las cosas tienen que hacerse reales para nosotros creer lo que está pasando en el país. Aún yo que ni he ido a la escuela entiendo la situación del país, que está completamente mala. Entonces Arena tiene que recuperar lo que ha perdido, y tiene que recuperarlo con capacidad. Nosotros ya no queremos al partido Arena también dediando a la gente, lo que va a poner de alcaldes y diputados. Eso tiene que hacerse democráticamente, porque la democracia en el país no ha prevalecido hasta el momento, porque nosotros miramos que veían a la gente tanto frente como Arena, y dicen a elegir los concejales, que no es los concejales que se van a elegir, sino que los candidatos a alcalde o diputados. Perfecto. Por cuestiones de tiempo, gracias por la participación, sin duda buenísima, porque, bueno, le está hablando del dedazo, ¿no? Porque se está exigiendo en estas elecciones, pero también en las internas de los partidos políticos. Claro. Luis, a ver la opinión sobre el televidente. Yo creo que el estimado televidente demuestra con claridad la sabiduría popular. Podrá ser que diga que no es tan estudiado, pero estudió en la Universidad de la Vida, y la vida le ha enseñado, le ha dado experiencia, y lo que está señalando es correcto, Ese es el voto de castigo que se le ha dado al frente, y lo que ya decía anteriormente, la segunda oportunidad que le está dando el pueblo al no haber castigado también a Arena, de que Arena aprenda de sus errores del pasado, corrija, cambie y haga las cosas diferentes. Y creo que aquí es donde está el gran reto o la responsabilidad que tiene Arena de cara al futuro, de responderle a los ciudadanos y de darle respuesta a los problemas más sentidos que hacen que la vida diaria del salvadoreño sea tan difícil. De acuerdo. Luis, hay un tema que es en este momento coyuntural, pero muy delicado, muy sensible, tiene que ver con Smartmatic. Mostrábamos ya lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre lo que hubo sobre el conteo el voto preferencial, en el caso de San Salvador La Libertad, pero también otras irregularidades. A ver si me ayudan los compañeros de producción a mostrar el full pantalla, porque lo que tenemos acá, que son este hecho que ocurrió en San Miguel, lo mostrábamos al principio, este joven que fue identificado como José María Montenegro Ortiz, que pertenece al FMLN, y estaba pues sacando papeletas. A la hora que estaban haciendo el conteo de los votos, no sacó la papeleta y se la pasó por la parte de atrás a otra persona. Son hechos que han ocurrido, que están registrados sin duda alguna, pero entonces, ¿cómo interpretar esto? Vamos a dejar la imagen, esto es lo que estamos mostrando. Cuando quitemos la pleca de los números de teléfono, creo que podemos ver exactamente, porque aparece ahí la fotografía también del joven. Ese es el joven que aparece en el video que se ha conocido ahora, ya está identificado. Eso ocurrió en San Miguel, en una junta receptora de votos.
Pero bien, entonces, vemos estos casos, Luis, con lo de Smartmatic. Me dicen de que hay un televidente. A ver si evacuamos la llamada del televidente. Vamos a pedirle brevedad al televidente para que podamos escuchar también la reflexión de don Luis Cardenal. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De Ojatlán. Díganos, adelante. De Ojatlán. Sí, le escuchamos. No, yo creo que Arena tiene que aprender a hacer las cosas de una manera diferente a las que hizo al frente, que ellos creían que tenían el poder cuando podían hacer los votos para cualquier ley con ganas. Sí. Y tiene que aprender a ser ordenado en esas cosas para cumplirle a la gente. Bien, perfecto, gracias por la participación. Y Luis, y eso me recuerda un poco el tema de la confrontación que tuvo el gobierno con ustedes. Bueno, es un tema permanente, presente, Consejo Salario Mínimo, también el caso de la CIGET, que es lo más reciente, ¿no? Sí, y en casi todas las autónomas del país y en todas las instancias donde debería de haber una participación, no estamos hablando de un control, sino de una participación del sector productivo, y donde hemos sido excluidos, cambiando reglamentos, haciendo chanchullos, creando asociaciones, buscando diferentes triquiñuelas o grandes trampas para ir marginando a la empresa privada, cuando en realidad lo que debería de tratar de hacerse es ver cómo llegamos a entendimientos, porque los únicos que generamos empleo es el sector productivo, los que pagamos impuestos con lo que se pagan las obras que se hacen y los salarios de los funcionarios es el sector productivo, pero aquí quieren matar la gallina del huevo de oro, y al estarnos señalando constantemente, persiguiendo, poniéndonos micrófonos, dándonos seguimiento, hostigándonos, diciéndonos que somos los responsables de todos los males del país, creando esa división y ese odio de clases en donde los salvadoreños no podemos vernos como hermanos y que juntos estamos padeciendo la delincuencia, la contaminación de aire, la falta de empleo, de crecimiento, etcétera. Pues esa situación va generando los resultados que estamos viviendo hoy en día. Bien, entonces, sobre el tema de Smartmatic y esta situación específica de los casos que se han detectado, Luis, ¿cómo se debe abordar? ¿De qué manera? Porque comienza hoy justamente el escrutinio final, ¿no? Hoy a partir de las 6, si no mal recuerdo la hora. Sí, bueno, primero vuelvo y repito, la población, los ciudadanos, la sociedad civil ha madurado más y más rápido que los políticos y los partidos políticos. Esto que está sucediendo, vemos que los ciudadanos se portaron bien, no hubo relajo, no hubo pleitos, no hubieron ataques, no se agarraron en la calle de diferentes bandos por pensar diferente. Es en los partidos políticos, los vigilantes a los que se les dieron instrucciones que hicieran chanchullos como ese. Eso no es lo único que ha pasado en San Miguel. He encontrado papeletas en basurero. Exacto, y por eso está detenido el conteo, ¿no? Y se ha paralizado, sí, o sea, no hay reconocimiento aún de... En una ciudad tan importante como San Miguel, que todavía estemos en esas situaciones, acarreando gente, que acusaciones de que se les dieron DUIs a quienes no debían de dárseles DUIs, etcétera, ya pone una gran sombra de duda sobre quién va a ser el que va a gobernar la ciudad. Y creo que eso es penoso y debería de cambiar. Pero dentro de todo este esquema, vemos que se contrata a una empresa que ha sido cuestionada en otros procesos electorales en otros lados del mundo, incluyendo un reporte reciente que acaban de mandar de las Filipinas. Exacto. Se les dijo hasta la saciedad de que habían ahora tecnología que ya no era tan cara, que podía ayudar a facilitar el conteo de los votos y que le diera a la gente la tranquilidad de que su voto, que su voluntad iba a ser respetada. Ahora estamos viendo pequeñas muestras, pero nos señalan que hoy, día martes, a las casi 6 de la tarde, y todavía no tenemos una seguridad ni de cuántos diputados sacó cada partido, ni quién de los candidatos a diputados son los que van a entrar a la Asamblea Legislativa. Y la información que se tiene en gran parte ha sido presionada por la sociedad civil, por la información que cada quien va saliendo. Te recuerdo, por ejemplo, que el día de las elecciones, los que anduvimos de observadores, por lo menos en el área de San Salvador y el Gran San Salvador, ya intuíamos
que la derrota del FMLN era descomunal y que el crecimiento, no el crecimiento, pero que digamos el número de diputados que iba a sacar Arena iba a ser mucho mayor. Sin embargo, ¿qué hizo el Tribunal Electoral? Una presentación donde dijo, sí, la gente está cansada, no sé qué, no sé cuánto. Había prometido que para las 8 de la noche iba a dar un preliminar, que para las 10 de la noche ya se iba a saber más o menos cuántos diputados habían. Y ahora resulta que estamos a martes y todavía estamos en estas dudas y en esta situación. Esto no contribuye a la democracia y creo que deben de haber responsables para que esto no vuelva a suceder. Bueno, yo personalmente como periodista desde luego escribí un tuit temprano y decía lo de Smartmatic primero creó falsas expectativas con eso del preferente, falsas expectativas, luego dañó la legitimidad de los que de verdad han ganado la elección, ese curul. Y tercero es un impacto fuerte de erosión a la credibilidad en el sistema democrático del país. O sea, debería de tener responsables, ¿no? Y jugó con las ilusiones de los candidatos a diputados, porque a una hora habían unos, a otra habían otros. Y una explicación que sacan ahí, que han dado circulando en las redes sociales, es una explicación como muy ingenua de creer de que una empresa con la experiencia, los conocimientos y todo pueda cometer un error tan pequeño. Y hago esta salvedad. Si ese es un error en el algoritmo, ¿verdad?, que produce esos resultados, uno tiende a preguntarse con justificación, y si la elección hubiera sido más reñida, y si ese algoritmo se aplica poniéndole a una urna un voto o 2 votos por allá, no la elección presidencial la ganó el actual presidente por 6,000 votos. Entonces, esto no es así nomás. Y perdón que me alargue, William, pero creo que es importante decirle a la estimada población lo siguiente, que aquí cada proceso electoral es un cuentacero. Termina el proceso, todos los problemas que hubieron se olvidan, se apaga la luz, y cuando se acercan las próximas elecciones se vuelve a encender la luz y partimos de cero. Cuando en cualquier lado, Panamá es un buen ejemplo de esto, ellos empiezan un proceso electoral, aprenden, anotan, se reúnen después del proceso y dicen estas son las fallas que hubieron, se toman las medidas para corregirlas, y el siguiente proceso ya las fallas que tuvieron en el anterior han sido superadas. Pero aquí no. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial, el tiempo está avanzando, regresamos después de esto, volvemos. Por si no lo sabías, se acerca una elección tan importante como la de alcaldes y diputados. En 2018 se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son quienes garantizan que se respeten tus derechos para que vivas en libertad y con dignidad. Por eso se deben elegir magistrados honorables, comprometidos e independientes para la Sala de lo Constitucional. Exigimos transparencia. Bien, estamos al cierre de conexiones, 8 minutos nos quedan. Ahora sí, Luis, entonces, en perspectiva, sector empresarial, ¿cómo ve lo que viene, digamos, con esta nueva configuración de Asamblea Legislativa? Que obviamente las elecciones, está clarísimo, en cualquier país en el mundo, desde luego, genera incertidumbre y un poco de inestabilidad, la inversión se detiene. Eso yo creo que lo hemos platicado ya en muchas oportunidades y es muy cierto, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar ahora? ¿Esto le mete un poco de certidumbre? ¿Qué puede pasar ahora con este resultado en términos ya de cómo se proyecta la nueva Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que tal vez meterle certidumbre todavía no, falta. La certidumbre se genera con hechos concretos. Sí. Pero sí creo que aumenta la esperanza, las expectativas y siembra un poco de optimismo. Y esto, créanme que no lo digo con el hígado, lo digo con un razonamiento basado en la experiencia, y es el hecho de que al frente nosotros no lo criticamos porque es rojo, porque es frente, porque nosotros los problemas que tenemos con ellos son con las posiciones intransigentes que han mantenido y con una visión equivocada de cómo funcionan las cosas, porque vuelvo y repito, cuando el frente dice que su modelo son los países del socialismo del siglo XXI y vemos que ningún país del socialismo del siglo XXI, aún países ricos como Venezuela,
han podido salir adelante. Nosotros no podemos decir, miren, sí, sigamos probando en El Salvador cuando ya vemos los resultados de desempleo, de alto crimen, de poca inversión, de deterioro ambiental, de baja inversión en infraestructura, calles, escuelas, salud, etcétera. No podemos hacerlo. Entonces ahora lo que esperamos nosotros es que los que han ganado, o los que digamos van a tener control de la Asamblea Legislativa, sean más sensatos, sean más razonables, sean más abiertos a analizar la realidad. Yo no digo que hagan lo que nosotros les digamos, porque eso no puede ser, ¿verdad? Sí. Pero que las propuestas las analicen con mente abierta y que vean que las políticas públicas afectan la vida de la gente y que es necesario hacer ciertas cosas que no se han hecho en los últimos 9 años, como es priorizar la educación de cara a los jóvenes y a las próximas generaciones, trabajar en las propuestas que se han dado en seguridad pública, no ocupar a la policía como un instrumento político, no dirigir las acciones de seguridad o de represión del crimen con propósitos electorales, el pacto con las pandillas, los arreglos que se han hecho con pandilleros en los centros penitenciarios, etcétera. Entonces, sí creemos que hay una oportunidad de empezar a cambiar las cosas para bien. Y Dios mediante, se pueda hacer. Nosotros les extendemos la mano nuevamente a todos, al gobierno central, que todavía le queda 1 año y medio y que es al final el ejecutor de muchas políticas públicas importantes, pero sí creo que en la Asamblea Legislativa, por lo menos, se puede cambiar esa incertidumbre constante que todos los miércoles va a salir una ley descabellada ahí que va a dar al traste con la seguridad jurídica del país. Ahora, Luis, tenemos en perspectiva, a esta Asamblea Legislativa le tocará elegir entonces magistrados de Sala de lo Constitucional, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas, la Ley de Probidad, Procuraduría, es decir, es una lista grande, importante y estratégica, ¿no? Sí, por eso es que nosotros estábamos preocupados de cuál iba a ser el resultado, porque si el resultado era más de lo mismo, realmente no íbamos a salir adelante con todos los problemas que tenemos. Hay varias leyes que están en la Asamblea Legislativa que son sumamente dañinas y que son populistas y que vienen a alejar todavía más la inversión. Creo que eso debería de poder ser superado con la nueva constitución de la Asamblea. ¿Cuál es el llamado o el mensaje que usted manda? Al Partido Arena ya se refirió, pero el resto de partidos políticos, no el FMLN, que ya se habló también de eso, sino al PCN, GANA, PDC, CD, el no partidario incluso que estaría entrando. Bueno, que sin necesidad de que pierdan su identidad y su propia personalidad, que pensemos primero en El Salvador, que pensemos primero en los salvadoreños, en la gente de este país que está esperando, que les ha dado a ellos su representatividad, que eso no es un cheque en blanco, que eso no es decirles vayan y hagan lo que quieran, hoy tienen ustedes 3 años para seguir disfrutando de una posición y de un puesto en el poder, sino que se les ha dicho, miren, les doy mi representación para que ustedes hagan algo por mí, por cambiar la situación difícil en la que yo me encuentro, como la que dijo el estimado televidente. Entonces, que analicen las propuestas con seriedad, que se busquen soluciones a los problemas que están basados en muchas de las acciones que ellos toman en la Asamblea Legislativa y en la legislación que ellos promueven. Entendamos que no todo se arregla por una ley, ¿verdad? Pero sí hay leyes, porque si eso fuera así, hagamos una ley que prohíba la pobreza y ya se acabaron los pobres y todos vamos a estar bien. Tampoco es por decreto. No es por decreto, pero sí entendamos que hay leyes que impiden que muchas cosas que son necesarias hacer se hagan, o que hay leyes que están equivocadas y que hacen, digamos, difícil que se resuelvan algunos problemas. Hay muchas leyes que generan trabas, que generan dificultades, que generan burocracia. ¿Cuántas leyes hay? Yo creo que aquí podríamos quitar la mitad de las leyes y el país estaría mejor. Pero ese tipo de cosas es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea y que tienen que hacer los partidos. Y que se pongan de acuerdo.
Ahora es interesante, ¿no? Porque en el caso de los partidos parece que todos tendrán que interpretar el mensaje. Bueno, PDC, ahí subió, ¿no? Va a tener 3 diputados después de que tuvo 1. Sí. El GANA y PCN, que ahora eventualmente están disputándose la tercera posición, con la posibilidad de que ahora sea el PCN que tenga la tercera posición, ¿no? Correcto. O sea, pero hay como mensajes también implícitos en esto, ¿no? Para los partidos pequeños, de cómo tendrán que replantearse para el futuro. Pues sí, tienen que replantearse a buscar cómo ellos se acercan a representar los verdaderos intereses de la gente que los ha electo. ¿Verdad? En la medida, yo creo que, bueno, aquí estoy yendo un poco a la especulación, pero en la medida, digamos, el PCN, ¿por qué ha crecido? ¿Por qué creció el sí. PCN? Bueno, yo creo que el PCN, digamos, ha, de alguna forma quizás más modesta, pero ha tratado de demostrar una renovación cuando hizo Concertación Nacional. Sí. Ha demostrado un poco más de independencia, de que no estaba plegado o que no estaba dependiendo de todos los mandatos y las voluntades que le dieran por parte del FMLN. El PDC igual, GANA parece que de 11 va a quedar en 9 o va a quedar en 10. Entonces digamos que queda igual o que baja un poquito. Ahí entonces GANA tendrá también que leer ese mensaje que GANA tiene que tener, si es de derecha, que demuestre que es, entre comillas, derecha, ¿verdad? Porque, repito... Se nos fue el tiempo, Luis. Sí, pero creo que es importante y creo que hemos avanzado en la plática. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy amable. Un gusto, William, un gusto siempre venir y un saludo a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Mañana estará con nosotros Félix Ulloa y Eduardo Escobar haciendo una reflexión sobre estos resultados electorales. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.